El sol despuntaba sobre las colinas de Judea, bañando la tierra con un resplandor dorado. Los caminos de piedra y arena se extendían como cicatrices en medio del desierto, mientras los mercaderes se preparaban para iniciar sus jornadas. En aquella tierra antigua, dominada por imperios y profecías, había un murmullo que recorría los pueblos y aldeas: el Mesías ha llegado. Las escrituras, leídas en las sinagogas, hablaban de un rey prometido, descendiente de David, que traería luz donde había tinieblas y libertad donde había opresión. Roma vigilaba con mano de hierro, imponiendo impuestos y temor, pero entre los más humildes se alzaba una esperanza indomable. Nazaret, un pequeño pueblo olvidado por los poderosos, se convirtió en el centro de esta promesa. Allí, un joven carpintero, de manos firmes y mirada serena, comenzaba a atraer la atención de todos. Su nombre era Jesús, y su voz tenía la fuerza de los profetas, pero también la ternura de un pastor que conoce a cada una de sus ovejas. En cada palabra que pronunciaba había algo diferente, algo eterno, como si el cielo mismo hablara a través de él. Y mientras la gente lo miraba con asombro, sin comprender del todo quién era, el mundo antiguo se preparaba para presenciar la mayor historia jamás contada. Los caminos de Galilea se llenaban de multitudes. Hombres y mujeres de todas partes llegaban cargando con sus enfermedades, sus dudas y sus esperanzas. Algunos venían apoyados en bastones, otros eran llevados por familiares, y otros más avanzaban con la mirada perdida en el dolor. Pero al escuchar a Jesús, algo en ellos cambiaba. Su voz no era como la de los maestros de la ley, ni como la de los soldados que imponían autoridad con espadas. Era una voz que penetraba el alma, una voz que hacía temblar al orgulloso y levantar al caído. En medio de la multitud, los ancianos susurraban: ¿no será este el profeta prometido? Los jóvenes lo seguían con fervor, y los pobres lo veían como la respuesta que los reyes nunca les habían dado. A cada paso, Jesús mostraba compasión. Sanaba enfermos, levantaba paralíticos y tocaba a los olvidados, a quienes nadie se atrevía a mirar. El poder que emanaba de él no venía de templos de mármol ni de tronos dorados, sino del mismísimo cielo. Y así, Galilea entera comenzó a hablar de aquel carpintero que no era como los demás. Los rumores crecían como fuego en el viento. En aldeas y ciudades, en las plazas y sinagogas, todos pronunciaban el nombre de Jesús. Unos lo llamaban maestro, otros profeta, y algunos susurraban con temor: ¿será este el Hijo de Dios? Los líderes religiosos, envueltos en túnicas solemnes, lo observaban con recelo. Sus ojos desconfiaban de aquel joven que hablaba con tanta autoridad, como si los rollos antiguos hubieran cobrado vida en su boca. El pueblo, sin embargo, lo seguía con corazones encendidos. Una tarde, al caer el sol, Jesús subió a una colina. El cielo se tiñó de tonos rojos y dorados, y la multitud lo rodeó en silencio. Él levantó la mirada, como si hablara no solo a quienes estaban presentes, sino también a generaciones futuras. Y con una voz clara, proclamó palabras que atravesaron la historia: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las montañas guardaron silencio. El viento pareció detenerse. Aquellas frases no eran solo enseñanza, eran el eco de la eternidad. La multitud quedó sobrecogida, sin saber que lo que estaba comenzando sería mucho más grande, y que pronto, fuerzas invisibles del cielo y del infierno se moverían en torno a él. Mientras las multitudes lo escuchaban con asombro, las fuerzas del mundo invisible también se agitaban. Donde Jesús caminaba, los espíritus oscuros temblaban y gritaban, incapaces de resistir la luz que emanaba de él.
En aldeas apartadas, hombres atormentados por sombras interiores corrían hacia él, y con solo una palabra, Jesús los liberaba. Los presentes quedaban paralizados de miedo y maravilla, pues lo que presenciaban no era obra de hombre alguno, sino del poder divino. Los ancianos murmuraban: «Esto no lo vimos en los tiempos de nuestros padres». Los jóvenes, con ojos brillantes, repetían su nombre como si fuera un canto: «Jesús, Jesús». Pero no todos celebraban. Desde Jerusalén, los sumos sacerdotes y escribas escuchaban los rumores con creciente inquietud. Si aquel hombre seguía atrayendo al pueblo, sus privilegios y su poder estarían en peligro. Y así, mientras los cielos lo reconocían como el Hijo amado, en la tierra se tejían planes en su contra. Una tensión invisible crecía, presagio de un choque inevitable entre la luz y la oscuridad. En Jerusalén, el templo resplandecía con mármol y oro, orgullo de Israel bajo la atenta mirada de Roma. Los sacerdotes vestían túnicas sagradas, los fariseos recitaban la ley con precisión, y los escribas copiaban cada letra de las escrituras con celo. Pero en sus corazones comenzaba a crecer un murmullo de inquietud. «Ese hombre de Galilea trastorna al pueblo», dijo uno de los fariseos con voz grave. «Habla con autoridad, y el pueblo lo sigue más a él que a nosotros», respondió otro, con gesto sombrío. Las noticias de milagros y enseñanzas llegaban cada día. Ciegos que veían, leprosos purificados, y pescadores que lo dejaban todo para seguirlo. Aquella fama que crecía como río desbordado amenazaba su control. Mientras tanto, Jesús caminaba entre aldeas y campos con serenidad. No buscaba la gloria de los hombres ni el favor de los poderosos, sino que se acercaba a los humildes, compartiendo pan con ellos, escuchando sus dolores y hablándoles del reino de Dios. Pero a medida que el amor del pueblo hacia él se fortalecía, también lo hacía la enemistad de quienes temían perder su poder. Una sombra de conspiración empezaba a nublar el horizonte. Los días se volvieron más tensos. Allí donde Jesús enseñaba, siempre había ojos vigilando, rostros severos escondidos entre la multitud. Fariseos y escribas lo seguían de aldea en aldea, no para escuchar con humildad, sino para tenderle trampas con sus palabras. Un día, en medio de la plaza, uno de ellos se levantó y preguntó con voz calculada: «Maestro, ¿es lícito pagar tributo al César?». El pueblo contuvo la respiración. Si decía que sí, lo acusarían de servir a Roma. Si decía que no, lo entregarían como rebelde. El silencio pesaba como el bronce del templo. Entonces Jesús pidió una moneda. La sostuvo en su mano y mostró la imagen grabada en ella. «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Un murmullo recorrió a la multitud como un trueno lejano. Los líderes quedaron sin respuesta, su trampa deshecha por la sabiduría de aquel carpintero que hablaba con la voz del cielo. Pero en lo profundo de sus corazones, el odio crecía más fuerte. No podían ignorarlo más. Aquel hombre debía ser detenido. Las multitudes seguían creciendo. Allí donde Jesús ponía un pie, el polvo de los caminos se llenaba de gentes ansiosas por escuchar, tocarlo o aunque fuera verlo de lejos. Su sola presencia era como un río que traía vida en medio del desierto. Pero no era solo el pueblo quien lo buscaba. Un día, un grupo de fariseos y sacerdotes se adelantó entre la multitud,
y señalándolo con dureza, exclamó: «Expulsa a los demonios con poder de Belcebú». El pueblo quedó en silencio. Aquella acusación era grave, un intento de manchar su nombre y sembrar dudas en los corazones. Jesús los miró con serenidad, y con voz firme respondió: «Todo reino dividido contra sí mismo es destruido. Si Satanás se levanta contra sí mismo, su fin ha llegado». Las palabras cayeron como un martillo sobre la piedra. Algunos bajaron la cabeza, incapaces de sostener su mirada. Otros, en lo profundo, comenzaron a comprender que lo que ocurría delante de sus ojos no era de este mundo. Y mientras los enemigos buscaban argumentos para desacreditarlo, los corazones humildes lo reconocían como lo que era: la luz prometida en medio de las tinieblas. Pero esa luz, tan brillante, hacía que las sombras se agitaran con mayor furia. Los días por venir serían aún más peligrosos. Las noches en Galilea se llenaban de murmullos. En las casas iluminadas por lámparas de aceite, las familias hablaban de aquel hombre que sanaba enfermos, multiplicaba panes y calmaba tempestades con una sola palabra. Nadie recordaba haber visto un poder semejante desde los tiempos de Moisés y Elías. Pero mientras el pueblo lo veía con esperanza, en los pasillos del templo se fraguaban planes oscuros. Sacerdotes y ancianos se reunían en secreto, temiendo perder su influencia ante aquel profeta de Nazaret. «Si lo dejamos, todo el pueblo creerá en él», decían unos. «Y Roma vendrá contra nosotros», respondían otros con rostro sombrío. Jesús, sin embargo, no se detenía. Caminaba con paso firme hacia Jerusalén, como si supiera que su destino lo aguardaba allí. Sus discípulos, aunque lo seguían con lealtad, comenzaban a inquietarse. Había en sus palabras un tono más grave, un anuncio velado de lo que estaba por venir. Y mientras el sol se ocultaba tras las colinas, una sensación de batalla invisible se extendía en el aire. El cielo y la tierra parecían contener la respiración, porque lo más grande aún no había sucedido. Los días de calma quedaron atrás. El camino hacia Jerusalén se convirtió en una procesión silenciosa de discípulos que lo seguían con temor y asombro. Jesús caminaba al frente, con mirada fija, como si viera más allá del horizonte lo que nadie más podía comprender. Al acercarse a la ciudad santa, los peregrinos de la Pascua llenaban los caminos. Algunos lo reconocieron y comenzaron a extender mantos y ramas de palma a su paso. Y una multitud, encendida de esperanza, gritaba con fuerza: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor». Las murallas de Jerusalén resonaban con aquel clamor, como si los ecos de los antiguos profetas despertaran de nuevo. Los niños corrían delante de él, los ancianos levantaban sus manos, y hasta los romanos observaban con desconcierto aquella exaltación popular. Pero mientras el pueblo lo recibía como rey, desde lo alto del templo, los sacerdotes lo miraban con rostros endurecidos. Lo que para la multitud era júbilo, para ellos era amenaza. Y en ese instante quedó claro: Jerusalén se convertiría en el escenario de un enfrentamiento decisivo. La ciudad santa sería testigo de la batalla más grande, no de espadas y ejércitos, sino de verdades eternas. La ciudad de Jerusalén estaba encendida por la fiesta de la Pascua. Miles de peregrinos llegaban de todas partes. Las calles estaban llenas de vendedores,
corderos para el sacrificio y cánticos que recordaban la liberación de Egipto. Pero en medio de aquella celebración, un aire de intriga recorría los pasillos del templo. Los sumos sacerdotes y los ancianos se reunieron en secreto, lejos de los oídos del pueblo. «Este hombre debe ser silenciado», dijo uno con voz áspera. «Pero no durante la fiesta, para que no haya alboroto entre la multitud», añadió otro, temiendo el poder de las masas que lo seguían. Mientras tanto, Jesús enseñaba en el atrio del templo. Sus palabras eran como espadas que atravesaban la hipocresía de los líderes, denunciando su ambición y recordando que el reino de Dios no estaba hecho de piedras ni de oro, sino de justicia, verdad y misericordia. Los corazones sencillos lo escuchaban con lágrimas en los ojos, pero los corazones endurecidos solo aumentaban en odio. Y así, la conspiración tomó forma en la oscuridad. No descansarían hasta entregarlo. Esa misma noche, entre las sombras, un discípulo comenzó a apartarse del grupo con pasos inseguros. La traición estaba naciendo. La luna iluminaba las callejuelas de Jerusalén con un resplandor pálido. En medio del bullicio de la Pascua, un hombre caminaba solo, ocultando su rostro bajo el manto. Era Judas Iscariote, uno de los 12. Sus pasos eran rápidos, pero su corazón estaba dividido. Llegó hasta la cámara donde los sumos sacerdotes lo esperaban. Ellos lo miraron con sorpresa, pero también con malicia. «¿Qué me daréis si os lo entrego?», preguntó Judas con voz temblorosa. 30 piezas de plata tintinearon sobre la mesa. El eco de aquel sonido quedó grabado en la eternidad. Judas tomó el dinero, y en ese instante, la oscuridad se adueñó de su destino. Mientras tanto, lejos de esas intrigas, Jesús compartía con sus discípulos la intimidad de la cena. El pan partido, la copa compartida, todo tenía un aire solemne, como si más que una comida fuera un misterio eterno. Sus palabras resonaron en aquella habitación. «Este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Los discípulos se miraban sin comprender del todo, pero un silencio sagrado llenaba el lugar. Y en el corazón de Jesús había una certeza. El momento había llegado. La noche se volvió más densa al salir de la ciudad. Jesús condujo a sus discípulos al huerto de Getsemaní, un lugar silencioso entre olivos antiguos. El aire estaba cargado de presagio. Las estrellas brillaban, pero la tierra parecía contener el aliento. Allí, Jesús se apartó un poco y se postró en tierra. Su oración rompió la quietud de la noche. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». El sudor caía de su frente como gotas de sangre, y los ángeles mismos lo contemplaban con asombro, pues el peso de toda la humanidad reposaba sobre él. Mientras tanto, sus discípulos, vencidos por el cansancio, se quedaron dormidos. Jesús regresó y los halló en reposo, y con tristeza les dijo: «Velad y orad, para que no entréis en tentación». En ese instante, al otro lado del huerto, luces de antorchas comenzaron a moverse entre los árboles. El sonido de espadas, pasos firmes y voces de soldados quebraron el silencio. A la cabeza de aquel grupo venía Judas, señalando el camino.
La hora había llegado. Las antorchas iluminaron el huerto como un fuego inquietante. El murmullo de soldados romanos y guardias del templo se mezclaba con el canto lejano de los grillos. Jesús se adelantó con calma, mientras sus discípulos, sobresaltados, se levantaban confundidos. Judas se aproximó entre la multitud, con el brillo de la plata aún pesando en su bolsa. Con fingida familiaridad, se inclinó hacia su maestro y lo saludó con un beso en la mejilla. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?, preguntó Jesús con voz firme, atravesando el corazón de Judas. En ese momento, los soldados se lanzaron sobre él. Pedro, con furia, desenvainó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús, extendiendo la mano, sanó la herida y dijo con autoridad: «Guarda tu espada. El que a hierro mata, a hierro muere». La multitud quedó un instante paralizada, como si la luz hubiera quebrado la oscuridad. Pero el plan debía cumplirse. Lo ataron con sogas, y los discípulos, llenos de temor, huyeron hacia las sombras. El Hijo de Dios era llevado cautivo, no por la fuerza de los hombres, sino porque él mismo había decidido entregar su vida. La noche se transformó en un tribunal improvisado. Llevaron a Jesús ante los sumos sacerdotes, donde fariseos y ancianos ya lo esperaban con rostros endurecidos. Antorchas iluminaban la sala, proyectando sombras torcidas sobre las paredes de piedra. «Hemos oído que este hombre dice ser el Hijo de Dios», gritó uno de los testigos falsos. Él mismo afirmó destruir el templo y levantarlo en 3 días, acusó otro. El sumo sacerdote, con ira contenida, se levantó y lo miró fijamente. «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?». Jesús, en medio del silencio pesado, respondió con voz serena que atravesó el tiempo: «Tú lo has dicho. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo». Un rugido estalló en la sala. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y gritó: «¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos?». Afuera, la multitud comenzaba a agitarse. Mientras los líderes urdían su sentencia, los murmullos se transformaban en un clamor que pronto decidiría el destino del inocente. El amanecer cubrió Jerusalén con un cielo sombrío. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, mientras la multitud se congregaba frente al pretorio. Pilato lo observó con detenimiento. Aquel hombre estaba golpeado, pero su mirada permanecía serena, como la de un rey que no necesita corona de oro para demostrar su autoridad. «¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó Pilato. «Tú lo dices», respondió Jesús con calma. El pueblo, instigado por los sacerdotes, comenzó a gritar con furia: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato, temeroso de un motín, se lavó las manos frente a todos y declaró: «Inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros». Entonces lo entregaron a los soldados. Le pusieron una corona de espinas sobre la cabeza y un manto púrpura en los hombros, burlándose de él: «Salve, Rey de los judíos». Y así, cargando la cruz sobre sus hombros, Jesús fue conducido por las calles de Jerusalén hacia el Gólgota.
El polvo se mezclaba con la sangre, los lamentos con los insultos, pero en sus pasos había una dignidad que superaba la violencia de aquel momento. El mundo antiguo, desde sus montañas hasta sus mares, parecía estremecerse, porque lo que estaba a punto de suceder no era solo la muerte de un hombre, sino el sacrificio eterno que cambiaría para siempre la historia de la humanidad.